Bueno, buenas noches. Quiero darle la bienvenida a este primer video, a mi primer video que subo a YouTube. En este caso, pues quisiera darles una pequeña introducción sobre lo que son los algoritmos. Primero que todo me quiero presentar. Mi nombre es Daniel Lora Ruiz. Tengo 26 años. Soy de la ciudad de Medellín. Estoy matriculado en el Centro Occidental Medellín, en la Escuela de las Ciencias Básicas, Tecnologías e Ingenierías para el programa de Ingeniería de Alimentos. Este, bueno, eh, Quisiera comenzar diciéndoles, más o menos explicándoles qué es un algoritmo, una breve descripción que nos dice que es el conjunto de pasos ordenados de forma secuencial que me permiten llegar a la solución de un problema determinado. En la vida cotidiana usamos algoritmos en todo momento para resolver problemas, desde lo más simple hasta la complejidad de un problema de cálculo matemático. Sin darnos cuenta, los mismos pensamientos y organización y planeación de la semana están basados en algoritmos. Con este ejemplo nos podemos dar cuenta de que no simplemente hablar de algoritmos es sistemas o computaciones o lenguajes de programación o cosas así, sino que todos los días diseñamos o utilizamos algoritmos que, como nos dice, para la solución de cualquier problema en la vida cotidiana, desde lo más simple hasta lo más complejo, ya sea haciendo las tareas o los deberes en el trabajo, los quehaceres en la casa, tenemos que planear un evento, ¿sí? Eso son como una representación cotidiana de lo que es un algoritmo. Listo. Un algoritmo debe tener tres características principales. Debe ser preciso, definido y finito. Cuando hablamos de preciso estamos indicando el orden de realización de cada uno de los pasos. Definido es que si se sigue el algoritmo varias veces proporcionando los mismos datos, se debe obtener siempre los mismos resultados. Y finito es que al seguir el algoritmo este debe terminar en algún momento, es decir, debe tener un número finito de pasos. Hay que tener en cuenta que para diseñar un algoritmo, cuando estamos dándole la descripción de todos los pasos que vienen a ser como las operaciones matemáticas que debe hacer todo el algoritmo para darnos una respuesta, que en este caso sería la salida, esos pasos deben ser muy detallados, o lo aconsejable es que entre más detallado sea, pues el algoritmo va a terminar siendo más claro, preciso y completo. Cabe acotar que este método de diseño en los algoritmos en etapas quiere decir que el algoritmo se basa a través de refinamientos sucesivos, que se conoce como un método descendente, que en inglés se llama top-down, o sea, de arriba hacia abajo. Las fases para elaborar un algoritmo serían el inicio, el proceso y la salida. En el inicio vendría a ser el nombre del algoritmo o operación a realizar. En el proceso sería la descripción detallada de pasos y operaciones que realiza el algoritmo. Y la salida viene siendo el resultado o respuestas a las que se llega con la realización de pasos secuenciales. Ahora les quiero hablar sobre tres maneras de representar algoritmos o digamos de sistemas que vendrían a ser uno que ya conocemos mucho, que es diagramas de flujo, otro que se llama diagramas de Nash-Schneiderman y el pseudocódigo. Los diagramas de flujo se utilizan tanto para la representación gráfica de las operaciones ejecutadas sobre los datos a través de todas las partes de un sistema de procesamiento de información, que viene a ser un diagrama de flujo del sistema, o un diagrama de flujo en detalle, que es una representación de la secuencia de pasos necesarios para describir un procedimiento en particular. ¿Sí? Hoy en día pues todavía se siguen usando los diagramas de flujo, pero el uso de este ha decaído mucho porque ya existen otros métodos de diseño estructurados que son más eficaces para la representación y la actualización de los algoritmos que tienen más connotación, como por ejemplo el lenguaje pseudocódigo, se puede decir que es más usado.
En mi opinión es más entendible, digamos, para los que apenas estamos como adentrándonos a este tema de algoritmos y de programación. Digamos, es más fácil utilizar un diagrama de flujo, pero como nos dicen aquí, el diagrama de flujo utiliza unos símbolos normalizados, digamos, son símbolos o figuras geométricas acompañadas de líneas de flujo, que son bien a ser flechas, y independientemente si es un inicio, un proceso o una salida, digamos, cada uno debe, digamos, una figura representa dicha entrada, dicha salida, o dicho proceso, digamos, una figura para cada fase, ¿sí? Esto aquí es un ejemplo, esto es algo como muy común, muy simple, como nos dice, sería cocinar un huevo. Entonces tenemos las flechas, las líneas de flujo, y pues eventualmente tenemos la salida que vendría a ser servirlo en el plato, ¿sí? Ahora seguimos con el diagrama de NS o de Chapin. Este diagrama también es conocido como un estructograma, ya que sirve para representar la estructura de los programas. Combina la descripción textual de un pseudocódigo con la representación gráfica del diagrama de flujo. Estos diagramas se utilizan muy raramente en las tareas de programación formal, porque su nivel de abstracción es muy cercano al código y la programación estructurada, y ciertas modificaciones requieren que se redibuje todo el diagrama. Lo que tienen en común entre este diagrama y el diagrama de flujo es que si usted tiene que corregir un paso, digamos un proceso o una operación, pues es necesario casi que tiene que volver a... O sea, es muy laborioso tener que volver a hacerla. En el caso del diagrama de flujo, la figura, la flecha, todo eso. Y pues en este caso sí también es un poco más complicado. Por eso ya tanto este como el diagrama de flujo, pues no se utilizan tanto como el pseudocódigo, y ya más adelante le voy a explicar por qué. Este es un ejemplo de diagrama de Chapin. Pueden pausar el video para que lo vean un poco mejor. Y ahora pasamos al pseudocódigo. El pseudocódigo es una forma de escribir los pasos que va a realizar un programa de la forma más cercana al lenguaje de programación que vamos a utilizar posteriormente. Es como, se habla como si fuera un falso lenguaje, pero en nuestro idioma castellano. El principal objetivo del pseudocódigo es ese, que podemos pasar más fácilmente del lenguaje natural a la posterior codificación del algoritmo, lo cual sería un poco más difícil si empezamos usando un diagrama de flujo o un diagrama de Chapin. Este es un ejemplo de un diagrama de un pseudocódigo. Como pueden ver en la parte derecha está un ejemplo de, digamos, en ambos casos es el mismo algoritmo, pero la diferencia entre hacerlo en un diagrama de flujo, que es en la parte derecha, y en cómo quedaría en pseudocódigo en la parte izquierda. Obviamente, como pueden ver en el pseudocódigo, se asimila mucho a lo que es el lenguaje de programación. Por eso es más usado. Las características del pseudocódigo es que se puede ejecutar en un ordenador. También es un método que facilita la programación y soluciona el algoritmo del programa. Es más sencilla la tarea de pasar al pseudocódigo a un lenguaje de programación formal, que ya les había dicho. Mejora la claridad de la solución de un problema y ocupa mucho menos espacio en el desarrollo del problema. Ahora, la importancia de los algoritmos es que nos permite crear y diseñar programas informáticos para dar soluciones a problemas de rutina. Digamos, en la programación o en la informática, pues los algoritmos son la base de esto, ¿no? Sin algoritmos no hay programas. Es como la columna vertebral para llevar a cabo operaciones las cuales conlleven periféricos que realizan tareas de programación. Digamos, es la base de la programación, los algoritmos. Bueno, esta es la bibliografía donde saqué mis aportes, mis imágenes. Muchas gracias por su atención y estoy atento a la retroalimentación del video.